Antártida, el continente más misterioso de la Tierra. En el extremo sur del planeta, más allá de donde el océano se vuelve hielo y el cielo se confunde con la nieve, se extiende un continente que parece no pertenecer a este mundo, la Antártida. Un territorio inmenso, helado y silencioso, donde el tiempo parece haberse detenido. Bajo esa apariencia tranquila, bajo sus kilómetros de hielo y viento, se esconden los secretos más profundos de la historia de la Tierra. Es el lugar más inhóspito, más puro y a la vez más enigmático del planeta. Un continente donde el ser humano apenas puede sobrevivir y donde la naturaleza guarda misterios que desafían la comprensión. La Antártida cubre casi 14 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el cuarto continente más grande del mundo. Pero a diferencia de los demás, no pertenece a ningún país ni a ningún ser humano. Es un territorio neutral, protegido por el Tratado Antártico, un acuerdo internacional que prohíbe cualquier tipo de actividad militar, minera o económica. Allí el poder no se mide por banderas, sino por conocimiento. Cada base científica que se instala en su superficie representa una ventana abierta al pasado y al futuro de la Tierra. Lo que hoy conocemos como un desierto de hielo, alguna vez fue un paraíso verde. Hace más de 100 millones de años, cuando los dinosaurios aún dominaban el planeta, la Antártida era un territorio cubierto por bosques, con ríos, lagos y un clima templado. En aquel entonces, formaba parte del supercontinente Gondwana, unido a lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, Australia y la India. Las pruebas fósiles lo confirman. Hojas petrificadas, troncos de árboles y restos de reptiles gigantes han sido hallados bajo el hielo. Todo indica que este continente vivió una era de abundancia y vida antes de ser sellado por el frío. Pero el planeta cambió. Los movimientos de las placas tectónicas separaron Gondwana y la Antártida quedó aislada en el Polo Sur. Con el tiempo, la corriente oceánica antártica comenzó a girar a su alrededor, bloqueando el calor y sumergiéndola en una oscuridad helada. A medida que las temperaturas descendían, capa tras capa de hielo se formó, hasta alcanzar los varios kilómetros de espesor que hoy la cubren. Así nació el continente blanco, un mundo de hielo que se convirtió en una cápsula del tiempo. Bajo esa espesa capa se oculta una geografía sorprendente. Montañas tan altas como los Alpes, valles secos donde no ha caído una sola gota de lluvia en millones de años, y más de 400 lagos subglaciales que permanecen sellados desde tiempos inmemoriales. Uno de los más enigmáticos es el lago Vostok, un cuerpo de agua del tamaño del lago Ontario, enterrado a más de 4 kilómetros bajo el hielo. Su existencia fue descubierta por radares soviéticos en la década de 1990 y desde entonces ha despertado la curiosidad de científicos de todo el mundo. Allí, en completa oscuridad, con temperaturas bajo cero y sin contacto con la atmósfera terrestre, podrían existir microorganismos únicos, adaptados a condiciones extremas. Muchos creen que ese ecosistema aislado podría ser una analogía perfecta de lo que encontraríamos en lunas heladas como Europa o Encélado. El misterio se profundiza con las estructuras y anomalías detectadas en la superficie antártica. Desde los años 50, pilotos y satélites han registrado formaciones que parecen no pertenecer a la naturaleza, figuras geométricas, líneas rectas y sombras que algunos interpretan como restos de antiguas construcciones. Estas imágenes han alimentado teorías que hablan de civilizaciones perdidas, refugios secretos o incluso bases ocultas durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos sostienen que la Antártida pudo ser el último refugio de una civilización avanzada que existió antes del último cataclismo global. La ciencia, sin embargo, mantiene la cautela. Las formaciones podrían ser el resultado de procesos naturales, esculpidos por el viento y el hielo a lo largo de miles de años. Aún así, el misterio no desaparece. Las expediciones que han intentado explorar las regiones más profundas del continente han reportado fenómenos difíciles de explicar, fallas magnéticas,
Interferencias en los instrumentos y variaciones de temperatura sin causa aparente son solo algunos de los sucesos registrados. En ciertas zonas, los satélites detectan regiones calientes bajo el hielo, como si algo emitiera calor desde el subsuelo. Algunos científicos creen que se trata de actividad volcánica subglacial, otros de corrientes geotérmicas. Pero para los más imaginativos, la Antártida guarda algo más, una verdad que aún no se nos ha permitido conocer. La naturaleza en este continente es extrema y a la vez fascinante. Durante el verano austral, el sol nunca se oculta. Brilla las 24 horas del día, bañando de luz un paisaje blanco y cegador. En invierno ocurre lo contrario. La noche eterna se apodera del cielo y la oscuridad reina durante meses, acompañada por temperaturas que pueden alcanzar los 89 degrees Celsius, el récord más bajo jamás registrado en la Tierra. El viento sopla con fuerza descomunal, formando tormentas de hielo que pueden enterrar estaciones enteras. Y sin embargo, incluso en ese infierno congelado, la vida persiste. Pingüinos, focas, ballenas y una infinidad de microorganismos han desarrollado estrategias asombrosas para sobrevivir. Cada verano, millones de pingüinos emperadores marchan sobre el hielo para reproducirse, desafiando condiciones que matarían a cualquier otro animal. En las aguas heladas del océano austral, enormes ballenas se alimentan de krill, pequeños crustáceos que forman la base de un ecosistema frágil pero vital. Todo este equilibrio natural se mantiene gracias a la pureza del entorno, aunque el cambio climático está alterando lentamente ese equilibrio. El derretimiento de los glaciares antárticos se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del siglo XXI. En los últimos 30 años, se ha perdido una cantidad de hielo equivalente a miles de kilómetros cúbicos. Algunas plataformas glaciares, como la Thwaites, conocida como el glaciar del juicio final, están colapsando a un ritmo alarmante. Si llegaran a derretirse completamente, el nivel del mar en todo el planeta podría elevarse varios metros, sumergiendo ciudades enteras y alterando ecosistemas costeros. La Antártida, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad, ahora se convierte en una advertencia silenciosa del poder del cambio climático. Pero no todo es tragedia. La Antártida también representa un laboratorio viviente para la ciencia. En su silencio absoluto, los investigadores analizan el aire más puro del planeta, estudian la radiación cósmica y extraen núcleos de hielo que revelan la historia del clima terrestre durante cientos de miles de años. Cada burbuja de aire atrapada en el hielo es un fragmento del pasado, una memoria de cómo respiraba el planeta antes de la civilización humana. Gracias a esos estudios, hoy sabemos cómo han cambiado los niveles de dióxido de carbono y cómo los ciclos de hielo y deshielo han marcado el destino de la Tierra. Sin embargo, más allá de la ciencia, hay un componente espiritual en la Antártida. Quienes han tenido la oportunidad de pisar su suelo describen la experiencia como algo sobrecogedor, casi místico. El silencio, la inmensidad, el frío y la luz crean una sensación de aislamiento absoluto, como si uno abandonara la tierra por un instante y contemplara otro mundo. Allí no hay árboles, ni edificios, ni ruidos, solo el viento y el crujir del hielo. Es un recordatorio de lo pequeño que es el ser humano frente a la grandeza de la naturaleza. Los valles secos de McMurdo, por ejemplo, son uno de los lugares más áridos del planeta, comparables incluso con la superficie de Marte. En ese paisaje, sin nieve ni vegetación, los científicos prueban robots y equipos que algún día serán enviados a explorar otros mundos. Pero también allí, entre las piedras y el polvo, se han encontrado bacterias vivas que resisten sin agua, sin luz y casi sin oxígeno, seres diminutos que desafían la definición misma de la vida. Si algo así puede sobrevivir en la Antártida, ¿qué nos impide creer que también pueda existir en otros planetas? Uno de los fenómenos más asombrosos del continente es la llamada cascada de sangre. En el glaciar Taylor, un chorro de agua roja fluye desde las entrañas del hielo, tiñendo la nieve de un tono carmesí.
Durante años se creyó que era obra de algas o incluso una señal sobrenatural, pero hoy sabemos que se debe a hierro oxidado en contacto con agua salada atrapada bajo el glaciar durante millones de años. Es un espectáculo que combina belleza y misterio, recordándonos que incluso en los lugares más fríos del mundo, la Tierra sigue viva. Hay quienes dicen que la Antártida no es solo un continente, sino un espejo del alma humana. Es el último territorio verdaderamente virgen, un lugar donde el poder del hombre no tiene dominio y donde la naturaleza impone su ley con absoluta autoridad. Es un recordatorio de nuestros límites, pero también de nuestra curiosidad infinita. El ser humano mira hacia la Antártida con la misma fascinación con la que observa el cielo nocturno, sabiendo que aún hay más preguntas que respuestas. Tal vez bajo ese hielo se oculte algo más que montañas y lagos. Tal vez haya rastros de civilizaciones perdidas, secretos del pasado, que cambiarían lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. O quizás la Antártida simplemente guarda el silencio eterno de la Tierra, el mismo que existía antes de nosotros y que seguirá allí cuando ya no estemos. Porque en ese vasto océano blanco, en ese mundo donde el frío domina y el tiempo se detiene, el planeta conserva su mayor secreto. La Antártida sigue siendo el continente más misterioso de la Tierra, un lugar donde cada copo de nieve, cada grieta en el hielo y cada sombra en la distancia parecen susurrar una verdad que aún no hemos aprendido a escuchar.